Hola, ¿cómo están? Desde el Palacio de los Tribunales de Justicia los saludamos específicamente desde la primera sala de la Corte Suprema para dar inicio a una nueva edición de nuestro programa Hablemos de Justicia. El tema de hoy, el proyecto de ley de la libertad condicional, y justamente para eso nos encontramos con el magistrado Rodrigo Hernández. Él es juez de garantía de Puente Alto. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos. De nada, Daniela. Buenas tardes. Y además nos encontramos con Rodrigo Lillo. Él es magíster en criminología y además es encargado de defensa penitenciaria de la Defensoría Penal Pública. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes, Muchas gracias a ambos por estar. Antes de ahondar en nuestro tema, en nuestra materia, vamos a ir con la nota introductoria para poder empezar. En octubre de 2017 ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que modificaría el decreto de ley 321 del año 1925, donde se establece la libertad condicional para aquellos condenados que hayan demostrado estar rehabilitados para la vida social. La idea ha generado controversia al interior del Congreso, específicamente si aquellos que están sancionados por crímenes de lesa humanidad tienen derecho a acceder a este beneficio carcelario y bajo qué requisitos. Actualmente no existe una distinción por este tipo de condenados y el resto de la población privada de libertad. Por lo tanto, pueden postular a recibir este beneficio como cualquier otra persona. Solo necesitan cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento penitenciario. El proyecto fue presentado en 2016 y volvió a tramitación este año. Actualmente se encuentra en comisión mixta a la espera de ser ratificada por los parlamentarios. Tal como lo adelantamos en nuestro material introductorio, ese es el tema que nos convoca, proyecto de ley que busca modificar el decreto ley 321. Magistrado, a mí me gustaría preguntarle cuál es la regulación actual, cuáles son los requisitos que tiene una persona para poder optar a la libertad condicional. Bien, en principio, porque la ley hace algunas distinciones dependiendo del tipo de delito que se trate, en principio la ley exige haber cumplido la mitad de la condena, al menos. En segundo lugar, haber tenido una conducta intachable al interior del recinto penitenciario. No pueden ser personas que hayan estado sujetas a medidas disciplinarias, que tengan una mala conducta al interior del penal. En tercer lugar, se les exige haber aprendido algún oficio al interior del recinto penitenciario y además haber concurrido con regularidad a las escuelas que hay dentro del penal, de manera que esa persona, a través de estas acciones, justo como dice la nota, demuestra que está rehabilitada y con ello puede volver a la libertad. Ahora, para algunos delitos o para algunos castigos, la ley establece algunos requisitos mayores, un mayor tiempo de cumplimiento de la pena, son 2/3, por ejemplo, en los delitos de tráfico de drogas, por poner un ejemplo, y en otros delitos graves, y en aquellos casos en que las personas hayan sido condenadas a presidio perpetuo simple, deben haber cumplido al menos 20 años de condena, y si es presidio perpetuo calificado, 40 años de condena para recién postular a obtener alguna libertad condicional. ¿Hay alguna persona condenada por un delito específico que no pueda optar a la libertad condicional? No, en la legislación nacional actual no hay ningún delito que esté excluido expresamente. Y a nivel internacional se podría, es tema de discusión, pero creo que va a ser materia de otras preguntas más adelante. Rodrigo, y su mirada respecto a esta materia, respecto a la libertad condicional, ¿por qué existe la libertad condicional? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, este beneficio o derecho, digamos, se inventó, se generó allá a fines del siglo XIX en Australia, donde Gran Bretaña tenía colonias carcelarias, digamos, modelos de cárceles, y que un inspector de cárceles creó esta idea para poder regenerar o reinsertar a estos delincuentes presos, aparte de enseñarles una actividad laboral, también darle esta posibilidad de que fuera adelantando la pena y poder obtener su libertad con anticipación. Y esto pasó posteriormente a Gran Bretaña y ya en el siglo XX propiamente tal a Norteamérica y a otros países. Ahora, el objetivo, yo diría que el sentido de la libertad condicional es doble, ¿ya? Por un lado,
es efectivamente la reinserción social, porque una de las cosas que ocurren con la pena de cárcel es, como es una pena de aislamiento, donde se sustrae a una persona del medio social donde vive, es que pierde todas esas herramientas que uno adquiere con la socialización. Entonces, y como esta persona va a volver a ese medio en algún momento, bueno, la idea es que a través de estos instrumentos, como la libertad condicional y otros más que contempla la legislación, una persona se vea menos afectada por una parte en esa privación de socialización y por otra, precisamente prepararse para cuando termine su condena. Pero también hay una segunda finalidad que yo creo que hay que preocuparse también y a la gente, digamos, a la opinión pública le puede interesar mucho, porque la libertad condicional no tiene que ver solo con los derechos de los condenados, que ya es suficiente, digamos, con eso, sino que hay que pensar que las personas que están cumpliendo la condena van a volver algún día al medio social y por lo tanto nos interesa que esas personas tengan menos probabilidad de cometer nuevos delitos. En Chile en general las penas son cortas, no son de alta duración como en otros países, por lo tanto es importante para la sociedad preparar a estas personas para evitar, digamos, el aumento de la criminalidad. Y en ese sentido, la libertad condicional es un instrumento focalizado hacia ese punto. Tal vez más adelante podemos abordar eso, pero hay muchos estudios que señalan que todas las penas que se cumplen en libertad, y particularmente la gente que cumple en libertad condicional, tiene menos probabilidad y reincide menos que la que cumple íntegramente su condena en la cárcel. Los invito a revisar la siguiente pregunta que le hace Rodrigo Bustos, que es jefe de la Unidad Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tengo dos preguntas para los panelistas. La primera es si consideran que en términos generales la libertad condicional es meramente un beneficio o si pudiéramos hablar de que es un derecho para las personas privadas de libertad que cumplen con determinados requisitos. Y la segunda pregunta tiene que ver con las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y la consulta es si, en su opinión, esas personas, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, tienen que cumplir con mayores requisitos, con requisitos adicionales para obtener la libertad condicional. Reitero la pregunta para ambos. ¿Es un beneficio, es un derecho la libertad condicional? Bueno, si vamos al texto de la ley y además la interpretación que ha dado nuestra jurisprudencia, actualmente se considera claramente un derecho, no es un beneficio. Y es importante esa distinción. Por lo tanto, no se podría negar. Exactamente, porque si entendemos que la libertad condicional es un beneficio que se solicita, la persona que postula puede acreditar el cumplimiento de los requisitos, pero el encargado de otorgarlo fundadamente podría decir que no. ¿Bien? En cambio, cuando es un derecho, y así se entiende actualmente, la persona que postula, si logra acreditar que cumple con los requisitos que establece la ley, se le debe respetar el cumplimiento de dichos beneficios y concederle la libertad condicional. Tengo entendido que en el proyecto de ley que se está tramitando actualmente en el Congreso se quiere dejar establecido, y es en materia de discusión parlamentaria actualmente, de que sea la libertad condicional no un derecho, sino que en definitiva se establezca como un beneficio. Pero eso es materia de discusión parlamentaria y en definitiva es una discusión de carácter político donde a nivel jurisdiccional no hay mucho que decir por ahora. Sobre este tema, bueno, es una discusión teórica muy interesante y además tiene que ver con la evolución del derecho penitenciario en sí y el derecho administrativo, si queremos decir, porque efectivamente antes, tanto la libertad condicional como otros instrumentos de reinserción se consideraban efectivamente un beneficio, precisamente porque la autoridad se resguardaba un margen de discrecionalidad. Actualmente, en la mayoría de las legislaciones, esta herramienta de la libertad condicional se considera, como ha dicho el magistrado, un derecho sujeto a ciertas condiciones, porque en general, en el ámbito jurídico, en el ámbito de las relaciones legales, se intenta
restringir los ámbitos de discrecionalidad de la autoridad. Por lo tanto, desde ese punto de vista y más vinculado a la idea de resguardo de los derechos de las personas, es que interesa que la libertad condicional sea considerada un derecho. Ahora, digo que esto es un problema, un interesante problema teórico, porque en la práctica la jurisprudencia, la apreciación del derecho administrativo ha ido avanzando para considerarlo como un derecho. Incluso más allá de lo que pueda o no decir una norma, el punto es cómo los actores, los operadores de justicia consideran esta instancia, más allá de lo que pueda decir la ley. Respecto a la segunda pregunta que hacía Rodrigo Busto respecto a los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, ¿qué dice el Estatuto de Roma o la legislación actual en nuestro país? Bueno, primero, aquí voy a dar mi opinión personal porque el tema es muy debatido, o sea, no es un tema pacífico. Primero que todo, debemos tener presente, y esto nadie lo pone en duda, que los delitos de lesa humanidad son los más atroces, los más terribles, merecen todo el repudio y castigo, y de hecho la comunidad internacional se ha preocupado de que esto sea perseguible en cualquier estado. Y de ahí viene el Estatuto de Roma, que tanto se ha hablado actualmente, como fundamento para pedir incluso la no concesión de la libertad condicional. En ese punto, mi opinión personal es que el Estatuto de Roma, si bien consagra algunos principios rectores, no viene al caso con lo que se refiere a la libertad condicional porque habla de cosas distintas. Bien, la única norma que se refiere en definitiva al cumplimiento de penas, a cómo se ejecuta la pena en definitiva de una persona condenada por delitos de lesa humanidad en sentencias dictadas por la Corte Internacional de Justicia. Bien, eso es importante. El Estatuto de Roma se refiere a eso, a la creación de la Corte Internacional de Justicia y las sentencias que dictadas por esta. No hay ni una regulación respecto a la libertad condicional, lo que sí establece que en ciertos casos la propia Corte puede disminuir la pena. Bien. De hecho, incluso estamos hablando de una situación aún mayor que la libertad condicional, porque la libertad condicional no es que la pena se elimine. Esa persona recupera su libertad, pero sigue sujeta a obligaciones, sigue cumpliendo la pena. En el Estatuto de Roma se habla de reducción de pena. ¿Bien? Es decir, la pena se rebaja derechamente y esa persona sale libre sin ningún tipo de restricciones, obligaciones. Ahora bien, este mismo artículo 110, eso sí, que es el que se ha tomado para efectos de plantear algunos requisitos para efectos de que las personas puedan optar a la libertad condicional en los casos de lesa humanidad, establece que tiene que haber existido una colaboración por parte del condenado, tanto en la misma causa como en el esclarecimiento de otras causas investigadas por la Corte Internacional, o que hayan permitido la detección de bienes que permitan, en definitiva, después compensar a las víctimas, además también de haber cumplido una parte importante de la pena. Bien, eso para rebajar la condena. ¿Pedir perdón también? No, el perdón no está incluido en la legislación internacional. Y de hecho, que yo sepa, no hay norma internacional expresa que impida en este tipo de casos la concesión de la libertad condicional, y en este punto incluso me parece interesante recordar que sí hay otras normas que sí son importantes y vienen al caso en este tema, convenciones que están vigentes. El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido ratificado por Chile, dice: el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados. Chile está obligado a que la pena persiga una readaptación del penado. Y el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. O sea, lo persiguen. Además de eso, si bien no son tratados ratificados por Chile, son recomendaciones de la ONU. Tenemos el pacto, las reglas de Tokio, que son del año 1990, en las que también hace recomendaciones en orden a que los estados tengan sistemas de cumplimiento en libertad de las penas, que los penados puedan optar a
cumplir la pena en libertad, y también las denominadas reglas de Bangkok, que más o menos es lo mismo, pero referida a las penas a cumplir por mujeres. Bien, porque se estima que, sobre todo, eso es lo que estima la Convención, mujeres, por ejemplo, que tienen hijos y que tienen responsabilidades, debieran poder optar a cumplimiento en algún momento, cumplimiento de las penas de libertad. Es decir, la legislación internacional, por un lado, si bien nos dice que los delitos de lesa humanidad son gravísimos, nadie duda eso, tampoco limita expresamente la concesión o impone requisitos para la libertad, y por otro lado, todo el resto de la legislación internacional nos dice que los sistemas penitenciarios tienen que propender a la rehabilitación, a la readaptación de las personas, y sugieren la concesión de cumplimientos alternativos como la libertad condicional. Así que, si debo responder a la pregunta, primero que todo, las personas condenadas por delitos de lesa humanidad por las convenciones internacionales citadas sí tendrían derecho a optar a penas sustitutivas. Lo que sí estoy de acuerdo es que por la gravedad del ilícito se debieran establecer condiciones más estrictas para optar a dicho tipo de cumplimiento de libertad. Antes de darle la palabra a Rodrigo, me gustaría hacer hincapié en lo que usted mencionaba anteriormente respecto a los convenios que usted mencionó. ¿Son para todo tipo de reclusos? No distingue la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Social de Derechos Civiles y Políticos, son tratados internacionales de carácter general, no hacen ningún tipo de distinción, son tratados de derechos humanos, y la esencia de los derechos humanos es que son de todos los seres humanos, no solo de algunos. No hacen distinción. No hacen distinción. Rodrigo, ahora sí le doy la palabra para que conteste la pregunta. Bueno, este es un tema que, si bien cuantitativamente no es relevante entre nosotros, porque hoy día la población sujeta a libertad condicional es más de 6.000 personas, y los condenados por crímenes de lesa humanidad son algunos casos, digamos, y esperamos que en el futuro no haya más delitos de ese carácter. Pero es un tema muy coyuntural, ¿cierto? Hace poco tiempo atrás el Congreso formuló incluso acusaciones constitucionales contra algunos miembros de la Corte Suprema, y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la situación que se producía con el otorgamiento de estos beneficios para condenados por este tipo de crímenes. Si bien, claro, es cierto, efectivamente, como dice el magistrado, que el derecho internacional de los derechos humanos considera que la pena debe estar orientado, ¿cierto?, al resguardo de los derechos y a la obtención y a la reinserción social, a la rehabilitación. Ahora bien, el derecho internacional también nos dice que hay que distinguir este tipo de crímenes respecto del resto de los crímenes. Son un tipo de delito que están en una categoría especial y diferente por su gravedad, por los impactos y el efecto que produce en la sociedad misma y en la organización social. Y desde esa perspectiva, lo que ha dicho el Sistema Internacional de Derechos Humanos es que en estos delitos el efecto sobre la víctima es muy relevante, el efecto de la condena, es decir, que no haya rastros de impunidad en el sentido de acortamiento de las condenas, otorgamiento de amnistías y prescripciones, que eran lo que se discutía anteriormente. Entonces, en este sentido, bueno, si bien la libertad condicional no constituye un adelantamiento de la pena en ese sentido, sí se puede considerar como una modificación para alivianar el cumplimiento de la pena. Y desde esa perspectiva, tratándose de una categoría especial de delitos, es que a mí me parece razonable, y atendida a la discusión que existe y la falta de precisión, que se establezcan, como lo hace el proyecto que actualmente se está discutiendo, ciertos requisitos diferentes y adicionales. El proyecto que está en la comisión mixta contempla una serie de requisitos que parece adecuado respecto al derecho internacional para este tipo de delitos. Matías Walker, diputado de la Democracia Cristiana, les hizo una pregunta, las invito a revisarlas. Quisiera preguntarle a los miembros del Poder Judicial, ya que se nos da esta oportunidad, ¿qué opinión tienen, más allá del informe formal que se envió,
respecto del texto que aprobamos en la comisión mixta respecto al proyecto de libertad condicional en cuanto a establece la libertad condicional como un beneficio, no como un derecho, incorpora las normas del Estatuto de Roma respecto de lo que significan los delitos de lesa humanidad, incluyendo la causal de arrepentimiento, y además establece el requisito de resocialización con informes favorables de Gendarmería respecto de lo que son los delitos comunes. Si consideran que este acuerdo generado en la comisión mixta, con una votación de mayoría, va a contribuir o no a uniformar los criterios de las comisiones de libertad condicional. Les doy la palabra. Bueno, gracias. Bueno, aparte de los elementos que ha mencionado el parlamentario, digamos, que, insisto, me parece bien las normas que se incorporan para la obtención de libertad condicional por los autores de ese tipo de delitos. Respecto de la consideración de un beneficio, también hemos conversado acá, pareciera más razonable con el derecho contemporáneo que se considera un derecho, pero me parece que ese es un debate que se va a seguir dando, digamos, entre los operadores de justicia, independientemente de lo que contemple la ley. Ahora, en términos genéricos, el proyecto de ley parece razonable dentro de lo que tenemos, digamos, y hay un elemento fundamental que a mi juicio está en el debate, que es la progresividad que debe haber en los beneficios que se otorgan a los condenados. Es decir, un condenado debe ir preparándose para los beneficios y por lo tanto debiera haber otros beneficios que se consideren antes que este para ir adaptándolo a esa condición. Se debatió durante el Congreso, pero la verdad es que nuestra realidad actual de cómo funciona Gendarmería hace imposible que se considere esa progresividad. Pero lo que sí me parece un aporte importante de este proyecto de ley es que considera un control mucho más relevante de las personas que están cumpliendo libertad condicional. Al igual que como existe en la ley penal juvenil, la persona que cumple una condena en libertad condicional debe tener un plan de resocialización. No es solo que se vaya para la casa y vaya a firmar una vez al mes a Gendarmería. En este caso, tiene que haber un plan de actividades, un seguimiento por parte de Gendarmería, lo que, digamos, complementa y apoya la idea de que este beneficio o derecho contribuya a la reinserción social. Ese es un elemento favorable, me parece a mí. Positivo. Vamos a ir con la tercera y última pregunta que va destinada al magistrado. La pregunta que quiero hacer es, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la teoría de prevención especial, que busca la resocialización de quienes sufren condena, ¿qué les parece a ustedes que se esté discutiendo la posibilidad de limitar en ciertos delitos o en ciertas formas de comisión de algunos de estos delitos la posibilidad de que algunos condenados puedan acceder a la libertad condicional? Magistrado. Bien, bueno, cuando se habla de prevención especial se refiere a qué objetivo persigue la pena. Y esta prevención especial, como dice el fiscal, admite alguna distinción. Eso sí, se habla de prevención especial negativa y positiva. La negativa es cuando a través de la pena se busca sacar un sujeto, para que se entienda bien, de circulación. Sacarlo de las calles, encerrarlo y que así nos aseguramos que no cometa nada de delito. Solamente busca privarlo de libertad. Cuando hablamos de prevención especial positiva, se habla de que ese sujeto que se le introduce a la cárcel no es solo para tenerlo encerrado, sino que es para rehabilitarlo. Porque como se decía, en la gran mayoría de los casos, las personas van a recuperar su libertad al cabo de unos meses, al cabo de unos años. El listado de delitos que tienen penas perpetuas está muy limitado y si vemos la población penal en general, son pocos dentro del total general. Entonces, y si vemos las convenciones internacionales para las cuales está suscrito Chile, lo que se busca es que toda persona que en algún momento es privada de libertad pueda demostrar que se rehabilitó. Bien, y esa persona, si efectivamente logra probar que se rehabilitó, pueda optar al cumplimiento en libertad. Lo decía Rodrigo al inicio, está demostrado con estadísticas. Si no recuerdo mal, la última estadística que se hizo decía que de las personas que cumplieron la pena en libertad,
solamente el 28% reincidió. ¿Bien? Y respecto a los penados que cumplieron la pena completa en la cárcel, más del 50% volvió a reincidir. O sea, hay un efecto real que es innegable. Aquí juegan muchas pasiones. Obviamente la víctima, quien cometió el delito, la misma sociedad en general, quiere ver al delincuente preso. Pero todo delincuente en algún momento va a recuperar su libertad. Y entre más tiempo se demore en recuperarla, así está demostrado, más posibilidades hay de que esa persona cuando vuelva a las calles va a cometer nuevamente delitos. ¿De qué nos tenemos que preocupar? Que la gente, las personas que han sido condenadas reciban una adecuada rehabilitación dentro de las cárceles y lamentablemente eso no se está cumpliendo adecuadamente. Segundo lugar, que la persona que recupere su libertad, y eso también es una falencia actual, tenga un control verdadero. Tengan delegados de libertad condicional, tengan que no solamente se limiten a tomarles una firma, que los controlen, que a las personas se les brinden oportunidades laborales, que estas personas en definitiva también se les controle cómo viven. Bien, aquí, por ejemplo, el sistema norteamericano, que ya se habla del parole, la libertad bajo palabra, ellos tienen delegados que están pendientes del condenado. Bien, si bien siempre los sistemas colapsan con esto porque mucha gente la que está libre, controlada, muy pocos los que controlan, pero se requiere un mayor control que actualmente no está y no sacamos nada con establecer libertades condicionales si es que no hay un control efectivo. Sin duda podríamos seguir ahondando en este tema, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que magistrado Rodrigo Hernández, juez de garantía de Puente Alto, y Rodrigo Lillo, encargado de defensa penitenciaria de la Defensoría Penal Pública, les agradezco a ambos en haber estado acá en nuestro programa Hablemos de Justicia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarnos a conversar sobre este tema tan relevante. Y a ustedes, como siempre, los dejo totalmente invitados, que nos sintonicen, vean nuestras notas, nuestros otros materiales que hacemos para ustedes en www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos en la próxima edición de Hablemos de Justicia.